Buenos días a todos, bienvenidos también. Feliz año para los que no hemos podido darles el saludo de Año Nuevo. Nosotros acá estamos con nuestra presentación de pronóstico estacional, con las condiciones climáticas que se han presentado en el país. También les presentaremos el pronóstico subestacional y estacional para enero, febrero y marzo del 2022. Sale bien, eso. Bueno, vamos a partir entonces esta reunión con un resumen breve de diciembre, ya que más adelante tendrán el resumen del 2021. Y obviamente algo que llamó la atención durante el mes que recién pasó, que fue diciembre, son las temperaturas máximas, y aquí tenemos las anomalías del mes, donde en general vemos que las temperaturas máximas estuvieron sobre lo normal, que son estas barras en color rojo, nuevamente desde Santiago aproximadamente hasta la región de Magallanes, al igual que Isla de Pascua. Importantes valores de anomalía se alcanzaron al sur de Puerto Montt, entre Futaleufú y Cochrane, en el extremo sur del país también. Los mayores valores se registraron en Futaleufú, Coyhaique y Balmaceda, con anomalías positivas de 5 grados Celsius y 5,3 grados Celsius respectivamente. En tanto que Santiago mostró 1 grado Celsius sobre lo normal, promediando 29,8 grados Celsius durante el mes de diciembre. Sin embargo, desde la costa del extremo norte del país hasta Valparaíso aproximadamente, las temperaturas máximas presentaron anomalías bajo lo normal, que son estas barras que se ven en color azul, y esto es algo que igualmente veníamos viendo durante los meses anteriores, ¿cierto? Y dentro de estas estaciones que destacamos son Antofagasta, Rodelillos y también Juan Fernández, con un valor de anomalía de menos 1,6 grados Celsius. Y la siguiente. Bueno, y asociado a las temperaturas máximas durante el mes de diciembre, tenemos la siguiente imagen que nos muestra temperaturas máximas extremas para diferentes estaciones de norte a sur, incluyendo la Antártica e Isla de Pascua. Aquí cada uno de los cuadros nos muestra que durante este día la estación sobrepasó el percentil 90, considerándose una temperatura extrema. Cuando se tienen 3 o más de estos cuadrados juntos, es lo que nosotros decimos que es una ola de calor. Y en la barra de colores que se encuentra en la derecha del gráfico, representa el rango de temperatura alcanzado aproximadamente. Entonces tenemos que las olas de calor de diciembre, podemos ver que de norte a sur, Calama, por ejemplo, registró 2 olas de calor. También tenemos en la zona centro olas de calor en San Felipe, Santiago, Curicó, también Chillán, Concepción, con una ola de calor, también Los Ángeles, pero llama la atención que hacia el sur y extremo sur del país, las olas de calor, tal como vimos anteriormente, con las anomalías de temperatura máxima entre Futaleufú y Balmaceda, que sobrepasaron los 5 grados Celsius, tenemos olas de calor de hasta 8 días, alcanzando temperaturas máximas de hasta 33,3 grados Celsius, como en el caso de Chile Chico y Futaleufú. La siguiente, por favor. Bueno, y en relación con la duración de las olas de calor, tenemos aquí el número de días con olas de calor en distintas ciudades del país para diciembre, y por ejemplo vemos que en Calama presentó 7 días hacia la zona centro, sur y extremo sur del país, vemos que los valores se van incrementando. Por ejemplo, Valdivia y Balmaceda registraron la mayor cantidad de días en ola de calor, con 14 días respectivamente, mientras que la mayor cantidad de eventos de ola de calor también se alcanzó en la ciudad de Valdivia, con 4 eventos durante diciembre. La siguiente. Y ahora, si vemos el comportamiento de las temperaturas mínimas, la gráfica nos muestra que gran parte de las estaciones del país registran anomalías positivas, donde Calama destaca con la mayor anomalía. En cambio, estaciones como Rodelillo, Temuco, Valdivia y el territorio insular presentaron una condición bajo lo normal. En el caso de Valdivia, alcanzó la anomalía negativa más baja, en torno a los 2 grados Celsius bajo su promedio climatológico durante este mes. Y la siguiente. Y similar al gráfico anterior, pero esta vez asociado a las temperaturas mínimas durante diciembre, se muestran temperaturas extremas para diferentes estaciones. Y aquí cada uno de los cuadros representa, para un día particular de diciembre, la temperatura mínima de la estación, que fue inferior al percentil 10, considerándose entonces una temperatura extrema. Entonces, con 3 o más cuadrados juntos, se registra una ola de frío.
y en la barra que se encuentra a la derecha del gráfico muestra el rango de temperatura registrados. Entonces, podemos ver que olas de frío durante diciembre, que se correlacionan con las temperaturas de anomalía mínima que vimos anteriormente, tenemos a Viña del Mar, Valdivia y Chile Chico con mañanas más frías de lo normal para el mes de diciembre. La siguiente. Y finalmente hablaremos de las anomalías de precipitación durante diciembre, y vemos que el panorama es el mismo que hemos visto en las reuniones anteriores, donde hemos mostrado que las lluvias han estado bajo lo normal, y diciembre no fue la excepción, y casi todo el país lo mismo. En color gris se ven las estaciones que por climatología corresponden a la temporada seca de la estación. Tenemos entonces que desde Chillán hasta Punta Arenas el déficit de diciembre osciló entre un 45 y un 100%, y la zona sur registra los mayores montos de déficit, alcanzando valores sobre el 85%, como es el caso de Chillán, Concepción y Temuco. En cambio, el norte del país podemos ver que Putre y Calama presentaron un superávit, y esto se debe principalmente que durante diciembre en Putre precipitaron 22,6 milímetros y en Calama 3,8 milímetros. Y la siguiente. Si vamos ahora a la revisión de las lluvias acumuladas durante el año, la siguiente gráfica nos muestra información a partir de enero del 2021. Podemos recordar que las líneas naranjas representan todos los años desde 2010 en adelante, que son los años que denominamos megasequía. En tanto que las líneas negras son la normalidad o el rango climatológico, por lo que uno debiera comparar cualquiera de estas líneas con el rango normal, ¿cierto? Y aquí vemos que Santiago, y si nos fijamos en la línea color fucsia, que es la línea que nos importa, ya que representa el 2021, vemos que el evento más importante de precipitación fue en enero, algo muy anómalo, que ya lo hemos visto, ya que estos eventos debieran presentarse durante el invierno, pero en este caso se presentan 3 o 4 eventos importantes y todos son bajo los montos que se esperaban. Por lo anterior, podemos ver que Santiago durante el 2021 quedó dentro de uno de los años de megasequía, con un 67% de déficit, ubicándose como el tercer año más seco con datos desde 1973. Recordemos que el año más seco fue el 2019 con un 76% de déficit. Si no se hubiera presentado la precipitación del verano de este año, sin duda sería uno de los más secos, aunque con el tercer lugar está muy cerca de serlo. Bueno, la siguiente, por favor. Y repetimos lo mismo para Curicó, donde vemos que en la línea fucsia, el evento de finales de enero también se ve, en inviernos algunos eventos, unos más importantes que otros, como agosto y septiembre, y logra así este 2021 terminar con un 50% de déficit con datos desde 1951. No queda dentro de los 5 años más secos, pero sin embargo el lugar representa un 57% de déficit. Aquí también el año 2019 es el año más seco con un 75% de déficit. La siguiente. Y ahora, como vemos en las estaciones de Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, la situación es un poco más compleja. Llama la atención que hacia el sur del país los porcentajes de déficit disminuyen, sin embargo aumenta un poco la gravedad. Podemos ver que en estas estaciones la línea color fucsia se ubica muy por debajo del promedio, incluso comparado con la mega sequía, alcanzando déficit entre 40 y 48%. Por ejemplo, tenemos en el caso de Valdivia, que este año acumuló 960 milímetros, sin embargo, con un 46% de déficit, que representan casi 800 milímetros menos que su promedio climatológico. Entonces, como le decía, la situación es algo más preocupante. Entonces, en Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, el año 2021 queda como el año más seco, con datos desde 1960 aproximadamente. La siguiente. Y también para mostrar un poco el extremo sur del país, tenemos aquí Coyhaique, que alcanzó un 27% de déficit, por lo que quedaría como el tercer año más seco con 260 milímetros menos que su promedio climatológico, con datos desde 1952, disculpe. Y la siguiente. Y ahora, lo siguiente es lo más importante que resume diciembre, que en cuanto a las temperaturas máximas, se presentaron tardes más cálidas de lo normal desde Santiago hasta el extremo sur del país. El número de días con olas de calor
alcanzan mayores valores en el sur y extremo sur del país, y también se registraron mañanas más frías en Viña del Mar, Valdivia y también en Chile Chico. En tanto que las precipitaciones en el altiplano chileno y Juan Fernández se presentaron sobre lo normal y déficit en el resto de las estaciones del país. Entonces, el 2021 fue el año más seco para estaciones como Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Esperemos que el 2022 nos traiga mejores noticias en cuanto a la precipitación. Y ahora los dejo con el resumen del 2021 con Diego. Gracias, Alicia. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, Diego, todo bien. Este es un resumen hecho así bien a última hora, porque hemos digerido poco el 2021, aunque ya saben que esto lo hacemos todos los meses y por lo tanto uno se va haciendo la idea, pero igual uno quiere reposar de repente la información y encontrar, por ejemplo, causas para algunas cosas, pero al menos les voy a mostrar los datos que hemos logrado recopilar hasta hoy mismo, de hecho. Este es un poco el resumen del comportamiento de las temperaturas en el año 2021 y llama la atención fuertemente esto de las mayores anomalías de temperatura máxima en la zona de la Patagonia. Esa es una tónica de este año y que de hecho lo compartimos esto con las estaciones argentinas también. Si uno mira las estaciones en Patagonia del lado argentino, tienen anomalías positivas de temperatura máxima muy marcadas, y eso es más o menos lo que tenemos nosotros, con anomalías por sobre los 2 grados en promedio en todo el año. O sea, es bastante potente eso. Mientras que la costa del norte, muy parecido a lo que mostró Alicia para diciembre, el año termina con anomalías negativas de temperatura máxima asociadas principalmente a lo que hemos visto de la Niña, ¿cierto? Con el enfriamiento costero en la zona de Perú y el norte de Chile también. Las anomalías de temperatura mínima son más suaves y hay de todo un poco, ¿cierto? Pero de nuevo, llama la atención que en la zona del sur y la zona patagónica, estaciones desde Osorno hasta Punta Arenas mismo, también tienen anomalías positivas de temperatura mínima. O sea, hay ahí un aumento consistente de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, en la zona de la Patagonia. Si desglosamos esto en demasiada información quizás, pero son las anomalías por estación en el eje vertical y el eje horizontal son los meses de todo este 2021. Y de nuevo, llama la atención en las temperaturas máximas las anomalías negativas, fuertes incluso en algunas estaciones de la costa del norte. Fíjense cómo Calama no responde a ese mismo comportamiento, pero sí Arica, Iquique y Antofagasta. Es decir, fue un comportamiento más bien costero. Fuertes anomalías positivas en la zona centro en la temporada de invierno, por ejemplo, Santiago, fíjense, entre mayo y julio, anomalías de incluso 4 grados por sobre lo normal. Y esto de anomalías muy fuertes positivas en la temperatura máxima en la zona de la Patagonia. En algunos meses también relacionados también a anomalías de temperatura mínima, bastante potentes. Si bien el comportamiento de la mínima es mucho más ruidoso, no hay como un orden espacial como si se ve en las temperaturas máximas, igual destacan algunas cosas como las anomalías negativas en Juan Fernández, por ejemplo, o también en algunas partes en algunos meses, perdón, de las estaciones costeras del norte. Si miramos resumida la precipitación del año 2021, la figura de arriba muestra los acumulados, este 81-2010, ¿cierto? Nuestra normalidad en negro, el 2020 solo para tener una comparación y el 2021 en curva roja. Vemos que el 2021 estuvo bien por debajo de la climatología, muy por debajo de la climatología, pero también muy por debajo incluso del año pasado, ¿sí? El año pasado lo habíamos visto como un año en el que habíamos recuperado un poco de las lluvias, si bien terminó por debajo de lo normal, pero no había sido tan maligno. En cambio, el 2021 vuelve a mostrar una señal de hipersequía, y vemos cómo en esta zona, en la zona sur, donde más se separa, entonces, en la anomalía, o sea, porque llueve mucho, entonces se separa mucho. También esa es una zona que tiene bien poca variabilidad año a año, a diferencia de la zona centro, y en la zona centro estamos más acostumbrados que encontrar déficit muy grande,
y por lo tanto, como les contaba Alicia, los récords más importantes de este 2021 están en la zona sur, la zona que no está acostumbrada a tener 40% de déficit, ¿sí? Entonces, en buena parte de estas estaciones, este año fue el peor año en el registro, mientras que a pesar de que los déficits en la zona centro son cercanos al 80%, hemos tenido otros años así de malos, lamentablemente. Este es un poco, de nuevo, el panorama gris, ¿cierto? O muy marrón de este 2021, casi todo el año, casi todos los meses, con déficit de precipitaciones, salvo, por ejemplo, los déficits súper importantes que tuvimos en enero, mayores al 100% claramente en varias estaciones de la zona centro-sur. Pero si uno mira el resto del año, es prácticamente todo con anomalías negativas, y en algunos casos muy intensas, como estos últimos meses en la zona centro. ¿Cuáles fueron las principales anomalías? Esta figura muestra anomalías de presión a nivel del mar en contorno. Está marcado ahí cuáles son anomalías de alta presión o de baja presión, por ejemplo. Y también muestra anomalías de temperatura superficial del mar en colores. Entonces, llama la atención que empezamos el año, o sea, el trimestre de diciembre, enero, febrero, contemplando el diciembre del 2020, empezamos el año con esta niña que tenía estas anomalías negativas en toda la costa del norte, y lo terminamos bastante parecido, con anomalías negativas también en la costa del norte, en el trimestre septiembre, octubre, noviembre. Sí, vamos a ver que esto ahora está marcado también. En los meses de invierno perdimos un poco esa señal de la niña, pero aparece este dipolo de anomalías de presión que nos ha acompañado en los últimos años de manera bastante sostenida. Presiones reforzadas en la zona centro-sur del país y un mínimo de presión en los mares australes, ¿cierto? Así que este patrón, ustedes ya saben quizá, y si no, les contamos, es bastante contraproducente para las precipitaciones en la zona centro-sur, ¿sí? Uno quiere ver un patrón al revés, de hecho, con mínimos de presión en la zona sur y una alta de bloqueo, pero no es lo que hemos observado. Y vemos que es en el invierno en donde este patrón es más intenso, a pesar de que igual uno lo puede encontrar en el trimestre de marzo, abril y mayo, y también en septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué tuvimos con respecto al niño, la niña y estas oscilaciones? Aquí hay una comparativa que me pareció interesante mostrar, y es que la figura de arriba muestra el niño 3-4, pero también muestra el niño 1+2 en contorno, en esta línea, la zona del niño 1+2. Y uno ve que típicamente van bastante correlacionados. O sea, cuando aumenta la temperatura del mar en la zona del niño 3-4, aumenta también en el niño 1+2. No es una correlación 1 a 1, pero sí uno encuentra eso. Y vemos esta la niña que terminó a principios del 2021, y vemos que tuvimos buena parte del 2021 en una neutralidad fría, ¿sí? Incluso tuvimos un momento del año en el que la zona del niño 1+2 estuvo con anomalías positivas, pero rápidamente cayó en septiembre, octubre, noviembre, y vamos a ver que diciembre también tiene anomalías negativas del niño 1+2. Eso también uno lo puede correlacionar bastante bien con lo que está haciendo el índice de oscilación del sur, ¿sí? Esta diferencia de presión entre Tahiti y Darwin, estas islas. Entonces, vemos de nuevo, aquí los colores están invertidos intencionalmente, que el índice de oscilación del sur se vuelve positivo cuando las anomalías del niño 3-4 se vuelven negativas. Así que esto es muy asociado a la niña, ¿sí? Así que uno ve esa oscilación también, este niño y esta niña, uno lo ve en el índice de oscilación del sur. Lo que llama la atención es que el índice del anticiclón subtropical se ha mantenido positivo independiente de la variación que ha hecho el niño y la niña. Y uno espera que con el niño el anticiclón se vuelva más débil y que con la niña se vuelva más intenso, pero al menos en este rango de ventana de observación que puse acá entre enero del 2018 y noviembre del 2021, dominan las anomalías positivas del índice estandarizado del Pacífico Sur. Así que eso también puede ser indicativo de que hay algo adicional al niño y la niña. Si uno empieza a mirar más atrás el contexto de las precipitaciones, y aquí tenemos desde noviembre, y uno se va a cuál es la señal de la sequía en un año,
vemos que es súper intensa la señal entre Concepción y Puerto Montt, aproximadamente, ¿sí? Ahí es donde hay una señal muy marcada en 12 meses. Pero si uno se va a 24 meses o incluso 48 meses, vemos que la señal de extremadamente seco, que es el índice estandarizado de precipitación, y acá abajo está la escala de colores y la escala categórica, ¿sí? Para la señal de la sequía. De nuevo, 24 o 48 meses, la señal es súper intensa, desde los 30 grados sur hasta Puerto Montt, más o menos. Pero prácticamente no hay ninguna parte del país que no tenga una señal intensa de déficit, ¿sí? En algunos casos, como les decía, extremos. Algo parecido uno puede mirar, si es que hace un análisis de este estilo, que es mirar todas las estaciones ahora por año. Aquí está desde el año 1971 en adelante. Partamos por el 2021, que es fácil de identificar acá el último año, ¿cierto? Y con déficit importantes en buena parte, en todo Chile en realidad. No hay ninguna estación que no tenga déficit. Y así uno se puede ir para atrás y puede encontrar que la señal de esta sequía intensa empieza más o menos acá, ¿cierto? Y por eso uno habla de entre el 2008 y el 2010, hablar de la mega sequía. Fíjense cómo dominan entonces todos los años prácticamente, ¿cierto? Todos los años y prácticamente en todas las estaciones un déficit. Y eso es algo que llama la atención porque no habíamos tenido periodo en el registro, al menos desde 1971, tan largo, y por otro lado que tengan una extensión tan grande como sí son estos últimos años. Fíjense cómo la señal de sequía es prácticamente en todo Chile. Eso lo habíamos visto en años puntuales, no sé, por acá aparece el 98, ¿cierto? O algunos años también Niña, que fueron bastante secos en la zona centro, pero también iban intercalados de años súper lluviosos también, ¿sí? Y uno podía ver años secos y años lluviosos intercalándose, y eso es algo que no hemos visto desde hace rato. Si de nuevo uno hace el mismo ejercicio de mirar las anomalías de temperatura superficial del mar y de presión, pero ahora en la escala desde el 2010 en adelante, estas son las anomalías de las mismas variables, pero desde el 2010 en adelante, vemos, y considerando todos los trimestres, vemos que aparece una señal de enfriamiento cercana a la costa de Perú y Chile, y también, más importante aún, es esta señal de dipolo de presiones y esta señal de calentamiento acá. Y ya sabemos que esto es lo que se conoce como el Southern Blob o la mancha cálida, ¿cierto? Y sabemos que parte de este calentamiento es responsable también de que se intensifique este dipolo de presiones alta-baja, que es completamente desfavorable para las precipitaciones. Pero si uno mira también el índice estandarizado del anticiclón, uno ve esta ligera tendencia positiva, o al menos se ha mantenido positivo, de nuevo, desde más o menos del 2007 en adelante, casi ininterrumpidamente, y muy intenso, sobre todo en los últimos años. Si uno hace más o menos lo mismo, pero ahora con un índice de precipitación en Chile Central, bueno, la historia se cuenta sola, ¿cierto? Desde el 2007 más o menos, y el 2021 se suma a la lista nomás, solo que lamentablemente se empiezan a hacer más frecuentes estos años que se le está llamando como hiper secos, que los teníamos en la historia, pero no los teníamos tan seguidos, ¿cierto? Así que otro año hiper seco al registro en este 2021. Y si uno quiere ampliar aún más la mirada, podemos mirar los datos de Santiago, con un ejercicio bien parecido, ¿cierto? Con los datos puntuales y el promedio móvil, en este caso de 10 años, vemos que en el promedio móvil estamos en un mínimo histórico, asociado a esta tendencia negativa súper marcada desde los 2000 en adelante. Y de nuevo uno ve cómo aparecen estos años hiper secos, pero cómo en los últimos años se han ido haciendo quizás más frecuentes, ¿cierto? Y no acompañados de años hiper lluviosos, como era el caso acá, que teníamos un año hiper seco y después teníamos un año súper lluvioso. Teníamos esta variabilidad, ¿cierto? Que en los últimos años la hemos perdido. El próximo año tenemos que empezar a trabajar sí o sí con la normal 1991-2020, así que quise hacer una comparación nomás de cómo se den estos datos cuando uno mira Santiago, porque cuando uno mira una figura así de largo plazo, desde el 2009-14 hasta el 2021, uno ve que hubo periodos relativamente secos, y también hubo periodos relativamente lluviosos. Entonces las normales también responden a esa variabilidad lenta, ¿cierto? Y eso es justamente lo que uno ve acá. Si uno
ve que la normal 91-2020, que es esta curva continua naranja, si se quiere, o roja, va a ser uno de los periodos de 30 años más secos con los que vamos a tener que trabajar como normalidad, ¿cierto? Fíjense que la del 81-2010 está por acá, bien por arriba de varios otros, ¿sí? En el periodo 81-2010 tuvimos varios niños importantes que probablemente hicieron subir el promedio de precipitación en Santiago. Y así hubo otros aún más lluviosos, ¿cierto? Pero habíamos tenido periodos relativamente secos, como este periodo entre el 51 y el 80, ¿sí? Que de nuevo también se puede ver acá como una caída suave, ¿cierto?, de este promedio móvil de precipitación. Pero el 91-2020 va a ser, vamos a trabajar con una normal bastante seca y de las más secas, al menos en el registro histórico de la ciudad de Santiago. Entonces el resumen, bueno, otro año que se suma a la mega sequía, temperaturas máximas bien por sobre lo normal, y el anticiclón mostrando esta señal de intensificación, independiente un poco de lo que haga el niño o la niña, y ese patrón de anomalías de alta presión, baja presión en el Pacífico Sur. Les sigo contando ahora, pero ahora trayéndolo un poco más al presente, y está siendo el niño, ¿cierto?, que nos interesa para el futuro cercano, ¿sí? Estas son las anomalías del mes de noviembre, y vemos que todas las regiones del niño están en rango de la niña, ¿sí? Están con anomalías por debajo de los menos 0,5, y en varias zonas todavía se está enfriando, a pesar de que el niño 4 ya mostró una ligera tendencia a calentarse. Fíjense que es pequeñito el valor, pero es una ligera tendencia positiva, de al menos la diferencia entre noviembre y octubre de las anomalías. Si uno mira lo mismo, pero tratando de acercarnos qué ha pasado en las últimas semanas, de nuevo, bastante marcado de que todavía estamos en anomalías negativas y bastante frías en algunos casos, ¿sí? Así que estas son las anomalías en el periodo entre el 19 y el 25 de diciembre. Y bueno, la señal de la mancha cálida que aparece aquí en la escala de las semanas y también en la escala del mes de noviembre. ¿Cómo ha sido la evolución de esto? Hubo dos ondas importantes, ondas de afloramiento, ondas Kelvin, que impulsaron, ¿cierto?, el desarrollo de esta niña, una naciendo a principios de julio y otra a principios de septiembre, que generaron entonces que se enfriara bastante rápido toda la zona del Pacífico ecuatorial central. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en la zona del Niño 3-4, cómo cayó la temperatura súper rápido desde mediados de septiembre hasta principios de noviembre, ¿sí?, asociado a esta onda Kelvin fría. Lo mismo pasó en la región del niño 4 y del niño 3. Pero cuando llegamos a la niña en diciembre, parece que encontramos una pequeña meseta, a pesar de que hay una última onda de afloramiento. Pero ya empiezan a aparecer ciertas anomalías positivas hacia el Pacífico más occidental. Así que quizás ya estamos muy cerca de llegar al pic de la niña. Esto es casi un resumen de lo anterior, ¿cierto? La figura de arriba, que son las anomalías de calor, sirven mucho como para, se anteponen un poco, o anticipan lo que va a ser la temperatura superficial del mar después, ¿sí? Así que tenemos de nuevo esta señal de que parece que ya llegamos como al pic de enfriamiento, y ya en diciembre vemos que se mantiene fría, ¿cierto? Estamos en anomalías negativas, pero no tan intensas como las tuvimos ya en los últimos meses. Las anomalías por debajo de la superficie, todavía bastantes anomalías frías, pero también importantes anomalías cálidas, sobre todo entre los 150 y 200 metros del Pacífico Occidental. Así que aquí, fíjense que en el cambio semanal ya empiezan a aparecer pequeños pulsos cálidos, ¿sí? Aquí y también aquí algunos pequeños pulsos cálidos en el Pacífico Ecuatorial Central. Todo en un contexto de que estamos fríos, ¿cierto? Pero hay pequeños pulsos cálidos. También hay pequeños pulsos, o hubo un pequeño pulso de viento del oeste a principios de diciembre, que en esta figura estaría representado por los colores rojos. De nuevo, recordemos que en el Pacífico Ecuatorial los vientos predominantes son del este,
los conocidos como vientos alisios, ¿cierto? Cuando hay una niña, estos vientos alisios se intensifican y uno ve esta figura muy azul, ¿cierto? Con vientos del este más intensos de lo normal. Entonces, que haya un pequeño pulso de viento del oeste indica que esta intensificación de los alisios podría debilitarse, podría romperse. Así que pequeñas señales de que quizá estamos viendo el comienzo de la declinación de la niña. ¿Sí? También la convección estuvo bien cerca del Pacífico, a diferencia de lo que habíamos visto los últimos meses, en que los últimos meses la convección había estado bien cerca del. Así que también que la convección se venga un poco al Pacífico Occidental puede estar asociado a estos pulsos de viento del oeste y un poco al debilitamiento de las anomalías frías. Pero se mantiene esta especie de conexión de anomalías positivas. Al menos esto para el periodo entre el 26 de noviembre y el 25 de diciembre. ¿Sí? Una especie de último mes. Esta figura en realidad la puse acá para mostrar de que está bastante saludable el mecanismo de la niña, que intensifica esta celda de circulación de Walker, así que uno quiere ver estas anomalías positivas acá, pero también llama la atención de que en las latitudes subtropicales la señal del viento es más bien a un debilitamiento, y eso es re importante para el pronóstico de precipitaciones en el altiplano, porque el efecto que tiene la niña sobre la precipitación altiplánica es a debilitar el jet subtropical y por lo tanto permitir que la humedad del centro de Sudamérica alcance el altiplano, ¿cierto? Anomalías de viento del este. Y eso ocurre típicamente durante la niña y eso es justamente lo que se está viendo, al menos en el campo de viento. ¿Sí? Y por otro lado, con respecto al campo de viento, pero más cercano a la superficie, en 850, anomalías negativas, o sea, o casi como saliendo del continente, ¿cierto? Eso significa menos llegada de viento intenso a esta región y por lo tanto uno puede asociarlo a menos llegada de sistemas de bajas presiones. Esto de nuevo en un periodo puntual entre el 21 y el 25 de diciembre. Y empiezan a aparecer pequeños pulsos de nuevo de vientos del oeste acá en el Pacífico bien occidental. Así que eso con respecto principalmente a lo que está ocurriendo en el altiplano. Hablando lo último, para hablar un poquito de la variabilidad intraestacional, la oscilación de Madden y Julian también muestra esto que les contaba, que la convección se fue un poquito más hacia el Pacífico Occidental. En diciembre la oscilación de Madden y Julian estuvo principalmente entre la fase 6 y fase 7, que es Pacífico Occidental. Y de nuevo, esto puede estar relacionado, cuando la convección se va a esa zona, favorece entonces convergencia local, convergencia de viento cercano a la superficie, y eso favorece entonces anomalías de viento del oeste hacia el Pacífico Occidental. Y por otro lado, la oscilación antártica se ha mantenido positiva desde hace rato ya, y muy positiva, bien intensa en diciembre y incluso estos últimos días de diciembre y primeros días de enero. Esto es lo más importante, que la niña sigue ahí, está, si bien saludable, pero hay pequeños pulsitos de viento del oeste que quizás podrían debilitar el fenómeno de la niña en las próximas semanas. Y lo otro importante de los vientos en altura, que sí hay una señal de que el jet subtropical estaría un poco más intenso, y eso favorece de nuevo la precipitación en el altiplano de Chile. Y eso era lo que tenía para contarles sobre el resumen del 2021 y las señales actuales. Gracias, Diego. Ahora voy a seguir yo, encargada de dar las buenas o malas noticias. No sé. Dale nomás, pasa la mina por favor. Continuando un poco con la predicción de las variabilidades o oscilaciones interestacionales que mencionaba Diego, tenemos acá la oscilación Madden-Julian que indica su pronóstico, que es la línea verde, que en general dominaría entre las fases 7 y 8, lo que de alguna forma favorecería un poco las precipitaciones en el sur del país. Si ahora miramos la oscilación antártica, vemos que para 10 días bueno, existe mayormente como una tendencia también a una fase positiva, al igual que a 14 días, lo que por otra parte también indicaría que las lluvias estarían siendo o continuando con este comportamiento
bajo lo normal o deficitarias. Ahora, si miramos los pronósticos internacionales, de los centros internacionales como el APEC o el CIFEN, tenemos que el pronóstico para enero del 2022 indica que gran parte del país o de la zona sur del país debiese registrar precipitaciones bajo lo normal para el mes de enero. Eso es lo que muestra por lo menos el pronóstico del APCC o de APEC. Sí, ahí. Y una ligera tendencia a una condición más lluviosa en el extremo sur, ya en la región de Magallanes y parte de Aysén. Si miramos ahora el pronóstico del CIFEN, también vemos que esta tendencia a menos precipitación también se observan entonces en el mismo tramo, incluso se extiende ya hasta la región de Magallanes. Por nuestra parte, tenemos que el pronóstico para el mes de enero indica que una condición sobre lo normal estaría dominando en el altiplano de nuestro país. Luego, si avanzamos hacia el sur, tenemos que domina la condición o estación seca, producto de que la climatología no permite realizar un pronóstico para esta parte del país porque llueve poco. Y luego ya hacia el sur, entre el Biobío y los lagos, se debiese registrar una condición de lluvias de normal a sobre lo normal, para terminar entonces en el sur, en el sur y extremo sur de Chile, con una condición ya más bien categórica de lluvias bajo lo normal. Si vemos ahora la tabla, por ejemplo, que detalla este pronóstico, podemos revisar, por ejemplo, que para la ciudad de Osorno, en particular, la condición de pronóstico es de normal a sobre lo normal, y esto implica que existe una incertidumbre a que se cumpla este pronóstico de una condición sobre lo normal, pero que al menos debiésemos registrar entonces una precipitación acumulada que esté entre los que supere los 30 milímetros. Y es más o menos lo que pasó con estas lluvias de principio de año que se registraron recién los días de sábado y domingo en el sur del país, entre la Araucanía y los lagos aproximadamente, donde precisamente en estos 2 días de lluvia se acumularon 51 milímetros, lo que obviamente ya da como más o menos como cierta o ya comprobada esta categoría de normal a sobre lo normal en la ciudad de Osorno. Ahora, si avanzamos a lo que se espera de la proyección de la niña, que tal como mencionaba Diego, nos acompañó durante el verano pasado y este año y este verano también nos está acompañando, ya que se hizo presente a partir más o menos del mes de octubre. Vemos que en la gráfica las barras de color azul que representan a la probabilidad de ocurrencia de la niña siguen dominando durante todos los trimestres que vienen. Vemos que para este verano sigue también teniendo una probabilidad que supera el 80%, mientras que esta comienza a declinar hacia los meses o los trimestres que vienen ya entrado el otoño y el invierno. Incluso ya para el invierno debiésemos esperar condiciones de neutralidad dominando en general en nuestro país. Como mencionaba Diego, entonces la niña tiene una vida más bien corta y ya se esperaría de nuevo que finalizando el verano debiese ir también terminando. Ahora, si vemos el pronóstico de temperatura superficial del mar, que es para entre enero y marzo, también para este verano, en la primera gráfica podemos ver que las anomalías frías asociadas a este evento de la niña siguen estando presentes también en el Pacífico ecuatorial central, y también vemos un poco estas anomalías cerca de las costas de nuestro país. Ahora, si vemos la proyección de intensidad de este evento de la niña, exactamente en esa gráfica de la probabilidad de la intensidad de el ENSO, vemos que para este trimestre sigue siendo dominante la probabilidad de tener una niña débil, y es así también como lo hemos dicho en las reuniones anteriores, que al igual que la niña del verano pasado, esta debiese ser de corta duración y también de una intensidad más bien débil.
Y revisando ya los pronósticos también para el trimestre, en este caso, de los centros internacionales, vemos que en el APEC, la tendencia o la probabilidad de pronóstico que más domina es a una condición bajo lo normal también para el sur de nuestro país y una condición más bien sobre lo normal para el extremo sur, ya en la región de Magallanes. Mirando en el mapa continuo está el pronóstico de IRI, donde tiene también una tendencia a lluvias bajo lo normal, pero mucho más en un sector mucho más reducido del país, concentrándola solo desde la región de la Araucanía a los lagos aproximadamente, y cambiando esta tendencia a más lluvia que veíamos en el pronóstico de APEC en Magallanes, cambiándola por una tendencia más bien a condiciones más bien secas. Si revisamos ahora nuestro pronóstico, es un poco distinto. Como pueden observar, la región del altiplano y también la región del Maule debiese registrar lluvias por sobre lo normal. Mientras que entre el Biobío y los ríos, y también la región de Magallanes, tendría esta tendencia a una condición normal y sobre lo normal. Es lo que debiésemos esperar entonces para este verano. La única parte del país que debiese registrar lluvias bajo lo normal está desde los lagos y hasta Aysén. Debiesen entonces tener lluvias bajo lo normal. El resto del país, en el norte, nuevamente con categoría de estación seca, producto que la lluvia ya tiende a desaparecer durante estos meses, y un área de la costa de Valparaíso. Si revisamos un poquito más en detalle esta condición en la tabla que viene, ahí está. Vemos entonces que para el altiplano del país, este trimestre es uno de los que acumula mayor precipitación, y por ejemplo en Bibiri ya deberíamos superar los 228, 230 milímetros durante este verano, hasta en San Pedro debiesen superarse los 20 milímetros también durante este verano. Avanzando hacia el sur, por ejemplo, Puerto Montt debiese registrar menos de 200 milímetros en este verano, pero ya un poquito más al norte, entre la región del Maule y la región de los ríos, la tendencia es a que, en general, a que estas lluvias estén con una tendencia a sobre lo norte. Ahora, el pronóstico de temperaturas mínimas, las temperaturas de la mañana, las que se registran en las horas más tempranas del día, debiesen estar también sobre los valores normales en el norte del país principalmente, y por la costa hasta la región de Valparaíso. En cambio, la zona centro y sur debiese registrar en la totalidad una condición de temperaturas mínimas que estén bajo lo normal durante este trimestre. Es decir, esperaríamos entonces mañanas más frías de lo normal, lo que es respecto al valor normal de esta estación, en este tramo del país, al igual que en la región de Magallanes. Y finalmente, las temperaturas máximas, y como ustedes pueden esperarlo, ya que quieres que revise una estación de... Ya, ahí está en detalle la tabla con las temperaturas mínimas, los rangos de normalidad y el pronóstico también esperado para ciertas localidades de nuestro país. Vamos a irnos a Santiago, que indica entonces indefinido, perfecto. Por ejemplo, en Pudahuel debiésemos registrar una categoría sobre lo normal y superar los 13 grados en las mañanas en promedio. Ahora sí, la temperatura máxima ya para dar el cierre a nuestra reunión, y como es de esperarse para la época de verano, debiesen estar sobre los rangos de normalidad en general en casi todo el país, desde Arica y Parinacota por la costa hasta la región de los lagos, y parte de Aysén me parece que también. Así que el altiplano con máximas también bajo lo normal, al igual que el extremo sur. Entonces, debiésemos también esperar a la vez unas tardes también más cálidas de lo normal en gran parte de nuestro país.
promediando, por ejemplo, sobre los 30 grados para la ciudad de Santiago, acá en la región metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos.